Regan McNeil era una niña de 12 años que comenzó a tener síntomas extraños, inexplicables. Día tras día empeoraba y la ayuda psiquiátrica de la década de los 70, donde ella vivía, era incapaz de ayudarla. Por más análisis que le hicieran, por más exámenes que le hicieran, no se podía explicar qué era lo que le estaba pasando a Regan. Su mamá lo había intentado todo y en su desesperación fue con todo tipo de especialistas y no encontraban lo que le estaba pasando a esta niña. Desesperada, la mamá va en busca de un sacerdote llamado Damien Carras, quien además de sacerdote era psiquiatra, y eso lo convertía en una persona un poco escéptica de las cosas que estaba viendo. Este padre, el padre Carras, además de tomar este caso de esta niña Regan, resulta que cuando se hace cargo de esta situación, él está atravesando por una crisis de fe muy terrible. No le encuentra sentido a su vida, no sabe quién es, no sabe para qué eligió ser sacerdote y para colmo su mamá se muere. Y él carga con una pesada culpa porque él no pudo estar para su mamá en el momento en el que ella más la necesitaba. Carras se siente totalmente confundido, se siente extraviado, siente que no le haya sentido a la vida, y es cuando en ese momento se tiene que hacer cargo del caso de esta niña Regan. Empieza a hacerle algunos análisis, empieza a hacerle algunas pruebas, y después de muchas situaciones llega a la conclusión de que Regan está endemoniada y es necesario hacerle un exorcismo. Pide los permisos necesarios, va con la gente con la que tiene que ir y finalmente también pide ayuda de un padre que era mucho más experimentado que él en estas situaciones de los exorcismos. Y cuando llega el día en que empiezan a hacerle el exorcismo a la niña, resulta que no pueden realizarlo. Finalmente el padre Carras, en su desesperación y luego de ver que la situación se está yendo al borde y que están a punto de perder la batalla, decide hacer lo inexplicable. La única salida es que todo el mal entre dentro de él. Y le habla al ser que está poseyendo a esta niña y le dice que se meta dentro de él. El demonio sale de la niña, se introduce dentro de él y entonces él se avienta por la ventana de la casa, que era una parte elevada, y rueda por las escaleras y se mata. Esa es la trama de la película del Exorcista de 1973. Este clásico del cine de terror, aclamado por la crítica y reconocida por muchos como la mejor película del género de horror. Es una película que se basó en un libro del mismo nombre, El Exorcista, y de hecho el escritor del libro también hizo el guión para la película, por lo cual la calidad de la historia quedó intacta, y muchos dicen incluso que es mejor la película que el mismo libro. Este filme ganó varios premios Oscar, ganó el premio Oscar a Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. También ganó algunos Globos de Oro a Mejor Actriz y Mejor Película, entre muchos otros premios. Y esta película ha sido icónica, ha marcado a toda la cultura popular y muchas películas han tratado de imitar a esta película del Exorcista porque la cultura popular tiene una fascinación con los endemoniados y con los exorcistas. El ser humano está fascinado con lo sobrenatural. Este tema se ha presentado en películas, se ha presentado en videojuegos y en las historias que cuenta de persona a persona. No falta el vecino o la vecina que le cuente a usted que vio a la bruja, que vio a la llorona, que vio al charro negro, que vio etcétera, etcétera, etcétera. Que vio duendes, ¿no? Los seres humanos vivimos atraídos por lo sobrenatural y eso ha sido desde siempre, eso ha existido toda la vida. Incluso en los textos bíblicos podemos notar esta fascinación como en el pasaje que leemos el día de hoy. Abra su Biblia, por favor, Marcos 1. Estamos en los versículos 21 al 28. Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28.
Aquí se nos dice que Jesús llegó a Capernaum y en pleno día de reposo, o sea, en sábado, estaba enseñando en la sinagoga y de repente un hombre con un espíritu inmundo viene a confrontarlo violentamente. Y le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Has venido a destruirnos, pero yo sé quién eres. Y en ese momento Jesucristo le da unas palabras que no se nos dice cuáles fueron esas palabras, pero en cuanto Jesús habla, el espíritu deja violentamente a ese hombre, sale de él y causa la maravilla de todos los que están allí. Y se terminan preguntando: ¿quién es este nuevo maestro? ¿Qué nueva enseñanza es esta que trae este nuevo maestro que hasta los espíritus le obedecen? Delante de la vista incrédula, quizá estupefacta de muchos de ellos, Jesús hace un exorcismo a un espíritu inmundo. Y aquí es donde yo me pregunto: ¿qué es un exorcismo? ¿Qué es un espíritu inmundo? Y sobre todo, ¿qué relevancia tiene para nosotros la historia del día de hoy? Y son las preguntas que vamos a resolver. Número 1, ¿qué es un exorcismo? Exorcismo es una palabra que viene del griego exorkisein, y del latín exorcizare, y significa expulsar algo por medio de un conjuro. Es decir, dar unas palabras para que algo salga o abandone un lugar o a una persona. Exorcizar es dar unas palabras, decir unas palabras para que el mal, la entidad maligna o algo deje a una persona, y se realiza por medio de algunas oraciones, por medio de algunos lugares o símbolos que se cree que son sagrados. Nuestros hermanos en la Iglesia Católica Romana tienen toda una institución para la cuestión de los exorcismos. No se lo toman nada a la ligera. De hecho, hay un organismo especial para la cuestión de los exorcismos que se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta Congregación para la Doctrina de la Fe investiga cada caso sospechoso de un endemoniamiento o una posesión demoníaca, y es quien autoriza a ciertas personas hacer los ritos de exorcismo y somete a una investigación exhaustiva cada caso, y terminan determinando qué caso sí aplica para un exorcismo y qué caso no aplica para un exorcismo. En las investigaciones que hace la Iglesia Católica están involucrados psiquiatras, psicólogos, especialistas de la salud que realizan todo tipo de análisis y exámenes hasta que determinan: este sí es una posesión demoníaca, esta no lo es. No hay estadísticas de eso, pero se dice que son muy poquitos casos los que son una posesión demoníaca. Casi siempre se trata de una enfermedad. Casi siempre se trata de una cuestión psiquiátrica, y por eso descartan anualmente muchos de esos casos. Por el contrario, en la iglesia que no es católica, en las iglesias evangélicas, protestantes, de corte pentecostal, los exorcismos se hacen casi por montones. Usted puede llegar con una gripe, una temperatura, un enojo o cualquier otro síntoma, y casi todo le dicen que usted está endemoniado. Y las personas que participan en estas cuestiones para hacer estos exorcismos, pues casi puede ser cualquier persona de la congregación. Llega a haber algunas restricciones. El pastor puede decir: usted no participa porque está en pecado, usted no participa porque lo veo temeroso, lo veo medio cobarde, por favor sálganse, solamente nos vamos a quedar los que hemos ayunado, los que hemos orado, y se realiza. Pero la cuestión es mucho más abierta. No es tan exhaustiva la investigación como en la Iglesia Católica Romana. Y en épocas de Jesús, la situación sobre los exorcismos era más o menos igual. Había algunos rabinos especializados en hacer exorcismos, y también había unos curanderos populares que se llamaban taumaturgos. Y los taumaturgos iban de pueblo en pueblo realizando las sanidades y los exorcismos. Entonces, en resumen, un exorcismo es decir algunas palabras para poder sacar algo de un lugar o de una persona. Ahora respondo la segunda pregunta.
¿Qué es un espíritu inmundo? Bueno, inmundo es una palabra muy interesante porque viene del griego akatartos, y akatartos significa algo no limpio, pero también significa algo que perdió su pureza. Ponga atención en esto. Algo que perdió su pureza porque se mezcló de manera incorrecta con otra cosa. Entonces, cualquier sustancia, cualquier elemento que se mezcló con otro y perdió su pureza es algo inmundo. Por ejemplo, usted está comiendo y le cae un cabello a la comida. En ese momento se transforma en algo inmundo. El agua, pone el vaso de agua y le cae tierrita. En ese momento se transforma en algo inmundo. Eso es lo que quiere decir inmundo en el mundo bíblico. Entonces, todo lo que se mezcla con otra cosa y le hace perder su pureza, eso es inmundo. Se puede referir a una cuestión ritual. Por ejemplo, que en un culto empezáramos a poner, en vez de música de himnos, pusiéramos corridos tumbados, ¿no? De Natanael Cano o del Peso Pluma. Eso sería, convertiría al culto en algo inmundo, porque estamos poniendo algo que hace que pierda su sustancia. Algo físico, como lo que acabo de explicar, que le caiga la comida a algo, le caiga el agua a algo. Pero también puede ser algo moral. Cuando tu alma, cuando tu ser se contamina de pecado. Tomaste una mala decisión, hiciste una mala acción, entonces te transforma el alma en algo inmundo. Algo inmundo, algo impuro es algo que se mezcló incorrectamente. Algo puro es algo que está libre de esta mezcla. Entonces, este término no solamente se refiere a cuestiones espirituales. No está hablando solamente de cuestiones demoníacas. No está hablando de que un ser posea a otro. Inmundo, en un sentido amplio, es cuando tu propio ser está mezclado. Cuando tienes pensamientos confusos. Cuando tienes sentimientos entremezclados, cuando una circunstancia te hace perder la paz, te hace perder tu esencia y te contamina. No sé si alguna vez le ha pasado que de repente usted quiere estar en paz y dice, llega a su sala, ay, voy a descansar, voy a estar tranquilito 5 minutos, y de repente el vecino pone la música, pum, 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 empieza a sonar, ay, caramba, no me deja en paz ni 5 minutos. Bueno, ya se cayó el vecino, ok, entonces voy a tener calma, y suena el teléfono, ay caray, no puedo, voy a tener calma, y de repente, mamá, papá, ay, ¿por qué no me dejan estar en paz ni 5 minutos? Eso es espíritu inmundo, cuando nosotros no podemos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, porque están mezclados con otra cosa. Cuando tus pensamientos están confusos y no sabes muy bien qué decidir, qué decisión tomar, qué acción emprender, eso es espíritu inmundo. Cuando tus emociones están mezcladas, ay, que esta persona como que a veces me cae bien, pero como que lo odio, pero como que, ay, no sé muy bien qué sentir. A veces se porta muy buena onda y de repente viene y me habla feo. Eso es espíritu inmundo. Cuando tus sentimientos te atormentan, estás pasando por un periodo de crisis, estás pasando por un periodo de problemas familiares, y entonces empiezas a sentir en tu corazón todas estas congojas, estas preocupaciones, este estrés. Eso es espíritu inmundo. Cuando tus acciones se vuelven inciertas. ¿Qué es espíritu inmundo? Cuando estás mezclado y pierdes la esencia de lo que eres. De repente alguien te hizo una maldad y reaccionas de una manera violenta y dices, ay Dios mío, es que yo no soy así, pero esta persona me sacó de quicio, te hizo perder tu esencia. Eso es espíritu inmundo. Número 3, ¿qué relevancia tiene eso para nosotros el día de hoy? Bueno, cuando leemos este pasaje de Marcos, podemos llevarnos por la fascinación cultural.
por lo que la sociedad le encanta el imaginario colectivo estar pensando en cuestiones sobrenaturales, en demonios que atacan nuestra vida. Pero como en la película del exorcista, al padre Carras de la película del exorcista no lo mató el demonio, lo mató su propia culpa. Los sentimientos que él tenía que no podía soportarse a sí mismo, y por eso en ese momento decide decirle al demonio: entra en mí, y acaba con su vida. Al padre Carras lo mataron sus cuestiones internas. Y a nosotros en la vida real, lo que nos acaba y lo que nos ataca y lo que nos atormenta son nuestras propias culpas. Nuestros propios temores, nuestros propios fracasos, nuestras inseguridades, nuestros remordimientos, nuestros odios, nuestros pensamientos más oscuros. Lo que nos acaba es lo que nos está quitando la paz en nuestra casa. Lo que nos acaba es ese espíritu inmundo que tenemos. Todo eso fue lo que se cargó la vida del padre Carras en la película. Y todo eso es lo que en la vida diaria se acaba nuestra paciencia, se come nuestros nervios, nos quita la calma, nos quita la salud y destruye nuestros hogares. Incluso hay gente que no puede soportar todas estas cosas y acaba con su propia vida. El espíritu inmundo es el manejo deficiente que tenemos de nuestras emociones. Nosotros somos los que tenemos espíritus inmundos, porque están mezclados con un sinfín de cosas, con un sinfín de sentimientos, con un sinfín de emociones que no podemos controlar. Y cuando leemos el Evangelio de Marcos y vemos la historia de un hombre que tenía un espíritu inmundo, lo que tenemos que hacer es colocarnos en el papel de ese hombre. Porque nosotros somos los que necesitamos las palabras de vida eterna que da el exorcista. La palabra que nos sana que da el exorcista. La palabra que libera que da el exorcista. La palabra que restaura que da el exorcista. El exorcista llamado Jesús. Y cuando yo vengo a la iglesia, me tengo que preguntar: ¿qué palabra me está diciendo Jesús hoy que pueda limpiar mi corazón? Yo pienso lo peor de esta persona. Yo lo veo a través de los ojos del odio, del coraje, del rencor. ¿Qué palabra me da Jesús para que yo sea limpio y deje de tener espíritu inmundo? ¿Qué me dijo Dios a través de los cantos? ¿Qué me dijo Dios a través de la lectura de su palabra? ¿Qué es lo que Cristo me está diciendo hoy para que yo pueda ser puro? Para que mi espíritu deje de estar inmundo por todas las cosas que yo traigo cargando de la semana, del mes, del año y de toda mi vida. Hoy el exorcista también está dando unas palabras. En el Evangelio de Marcos se dice que Jesús habló y este hombre fue sanado, fue liberado. ¿Qué dijo Jesús? No se nos dice. ¿Por qué? ¿Por qué no dice las palabras exactas a través de las cuales Jesucristo liberó a este hombre? Porque nosotros podemos poner nuestras propias palabras allí. Es cierto que se dice que Jesús dijo: cállate y sal de él. Pero ¿qué más había en lo que Jesús estaba predicando con anterioridad y que no se nos dice? Hoy tenemos que poner nosotros atención a la voz de Dios, porque el Señor también quiere liberarnos de la inmundicia que nosotros tenemos cargando. Hoy el Señor también dice: cállate y sal de él. Pero antes de llegar a esas palabras, Jesucristo habló muchas otras cosas que no sabemos,
No es como otros relatos de los evangelios en donde se nos dicen las palabras: Jesús enseñó esta parábola, Jesús dijo esto otro, Jesús estaba hablando de estas cosas. Nos deja en misterio, porque la vida de cada uno de nosotros puede verse reflejada allí. La vida de cada uno de nosotros tiene sus circunstancias particulares. Las cosas que nos quitan la paz, cada uno de nosotros las ve de distinta manera. Las cosas que están quitándonos la sustancia de quién realmente somos nosotros, lo que está volviéndonos inmundo, es un trato personal que nosotros tenemos con Dios. Así que la invitación del día de hoy, hermanos, es a que ustedes también, a que yo también, a que todos nosotros podamos oír el discurso personal que el exorcista Jesús tiene para nosotros, para que nosotros podamos ser exorcizados, para que nosotros podamos ser libres. ¿De qué te está hablando Jesús? ¿De tu familia? ¿De tu trabajo? ¿De tu salud? ¿De la forma en la que te comportas? ¿De tu destino? ¿De tu trabajo aquí en la iglesia? El Señor hoy quiere que nosotros también podamos dejar el espíritu inmundo. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Señor, hoy queremos oír tu voz. Sabemos que cuando tú hablas, Señor, tocas fibras sensibles. Y tu palabra, Señor, es una espada de doble filo que llega hasta el tuétano y nos libera. Tu palabra, Señor, llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tu palabra, Padre, está liberándonos de lo que nosotros tenemos. Que al salir de este lugar, Señor, no vayamos con el mismo espíritu, Señor. Que al salir de este lugar no tengamos las mismas confusiones. Que al salir de este lugar no tengamos las mismas tribulaciones, las mismas preocupaciones, las mismas emociones, Señor, que no nos dejan avanzar. Que al salir de este lugar, aunque tengas que sacudirnos violentamente, podamos nosotros ser liberados. Señor, si tienes que sacudir nuestra vida, si tienes que sacudir nuestra familia, si tienes que sacudir nuestra salud, danos la confianza y la seguridad de que tú nos vas a liberar y de que no volveremos a tener esa inmundicia dentro de nosotros. Libéranos, Señor, por medio de tu palabra y haznos un pueblo limpio, un pueblo puro, un pueblo que pueda pensar, Señor, sentir y verte cara a cara y en limpieza, Señor. Libéranos en el nombre de Jesús. Amén.